Buenos días a todos y todas, las saludo nuevamente y les doy la bienvenida a esta primera unidad de nuestra materia Diseño de Estrategias de Protección y Defensa Integrales. Esta unidad se denomina Características de casos que han originado sentencias o resoluciones estructurales como alternativa para remover los obstáculos en materia de acceso a la justicia. El objetivo de esta primera unidad será reconocer las principales implicaciones que tienen estas sentencias estructurales para afrontar patrones estructurales que reproducen violaciones a derechos humanos y para poder impulsar cambios en materia de políticas públicas, de legislación y de comportamiento en las autoridades. Las actividades dentro de esta primera unidad serán tres. Nuestra primera unidad consiste en un foro de bienvenida. Ahí lo que les pediría es que por favor puedan ingresar, se presenten, puedan platicarnos de dónde vienen, de dónde son, cuál es su campo de trabajo, un poco para irnos conociendo entre todos y todas. Nuestra segunda actividad son las lecturas. Como ustedes saben, hay lecturas obligatorias y lecturas complementarias. En el marco de las lecturas obligatorias tendrán que leer el texto de Instituciones y Actores Políticos, Corte Constitucional y Emancipación Social en Colombia, un texto escrito por Rodrigo Primi y García Villegas Mauricio, y que se encuentra en Boaventura de Sousa Santos, en Democratizar la Democracia, los caminos de la democracia participativa. También hay un par de lecturas complementarias a las cuales también ustedes pueden acceder desde la plataforma. Nuestra tercera actividad será el foro de discusión. Este foro de discusión, una vez ya realizando las lecturas, principalmente la lectura obligatoria, y en este foro ustedes tendrán que participar dando su reflexión, análisis y discusión a partir de la pregunta: ¿cuál característica encuentra trascendental en los casos para remover obstáculos en el derecho del acceso a la justicia? Acá es muy importante que consideren para la participación del foro, de acuerdo a los mismos lineamientos que se encuentran en la plataforma, que la participación del foro tiene que ser una participación dinámica, es decir, no basta con que accedan un único día en la semana al foro para realizar ahí todas sus intervenciones. Recuerden que son tres tipos de intervenciones: la intervención inicial, la intervención intermedia y una intervención de conclusión. De lo que se trata es de generar el diálogo, la discusión y generar una retroalimentación con sus compañeros y compañeras que se encuentran estudiando la misma diplomatura. Entonces es muy importante que consideren los tres tipos de participaciones: inicial, intermedia y de conclusión. No se trata de acceder en un único día al foro y colocar ahí sus tres participaciones, porque esto no estaría contribuyendo a un análisis crítico y a generar la retroalimentación con los compañeros y compañeras, fomentando la discusión y análisis sobre los textos. Obviamente el foro está vinculado con la lectura que ustedes tienen que realizar en esta unidad. Como parte de los contenidos de esta sesión, y que ustedes podrán ubicar principalmente en la lectura obligatoria de la misma sesión, vamos a estudiar los distintos debates teóricos sobre las decisiones judiciales progresistas como engendradoras de cambios sociales. Este estudio se va a centrar en los países centrales y en países semiperiféricos, pero principalmente se va a centrar en el caso colombiano a partir de las distintas sentencias de la Corte colombiana. En estos casos colombianos vamos a poder observar cómo se pone de manifiesto una especie de alianza contrahegemónica tácita entre la Corte Constitucional y ciertos sectores de la población que han sido excluidos en sus derechos humanos, así como los debates teóricos sobre el impacto de la jurisprudencia de la Corte. Es decir, vamos a poder observar cómo las decisiones de la Corte se desarrollan una alianza con estos grupos que se encuentran luchando por sus derechos humanos a partir de las propias resoluciones de la misma Corte. Es decir, estas resoluciones van más allá de los intereses políticos o empresariales o intereses particulares, principalmente en un Estado capitalista. ¿Qué se van a examinar en estas sentencias de la Corte? Vamos a examinar casos relacionados con el movimiento indígena, casos relacionados con el movimiento sindical, los derechos de las personas homosexuales, el movimiento de los derechos humanos y el fuero militar, y casos también de los deudores hipotecarios. Y a partir de los estudios de estos casos vamos a poder observar el impacto que ha tenido la jurisprudencia de la Corte o el impacto de estas victorias judiciales
en la generación de cambios estructurales, es decir, cómo una sentencia, una determinación de la Corte va más allá de la resolución de un caso concreto y entonces tiene impactos en la estructura, es decir, tiene beneficios para un grupo de la población en específico o para una sociedad en su conjunto. Pero también podemos observar dentro de estos impactos la aceptación social, es decir, cómo las sentencias de la Corte también lo que contribuyen es a visibilizar y a facilitar la aceptación social de determinadas luchas de determinados sectores de la población. También cómo estas sentencias tienen impactos en la opinión pública, ¿sí? Es decir, observar cómo los impactos de la Corte van más allá del mero ámbito jurídico o judicial y tienen impactos holísticos o integrales en distintas dimensiones, en la opinión pública, es decir, en lo que se habla, en lo que se opina con relación a determinadas luchas, a determinados temas de derechos humanos, pero también tienen impacto en los debates parlamentarios, es decir, como una decisión de la Corte puede permear los debates, el análisis que se está dando en los parlamentos, en los congresos, en los órganos encargados de la adopción legislativa. Y finalmente, otro de los impactos que podemos observar con estas sentencias de la Corte es la reivindicación y la visibilidad política de los movimientos. Entonces, en la lectura podemos observar cómo las sentencias, más allá de la jurisprudencia que se pueda generar, más allá de la resolución judicial sobre el caso concreto o en la estructura, en forma estructural, también la sentencia en sí misma, la resolución, permite reivindicar y visibilizar ciertas luchas políticas o sociales que anteriormente no eran visibles. Entonces las acoge esta visibilidad, acoge estos movimientos sociales. Entonces, estos son algunos de los contenidos que estaremos trabajando en esta primera sesión. Finalmente, como parte de los contenidos que abordaremos en esta unidad, también ustedes estudiarán la relación que hay entre el derecho judicial progresista y la emancipación social a través de ciertos elementos intermedios, es decir, elementos que están interrelacionados con estas decisiones judiciales progresistas, y dentro de estos elementos a considerar están la decisión judicial en sí misma, el contexto social en el que se inscribe en ese momento la decisión de la Corte, los actores sociales involucrados, la estrategia política empleada y el entorno, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, de cómo se está colocando el tema. Entonces, todos estos elementos son intermedios, nos permiten observar que una decisión judicial, emancipatoria o progresista se encuentra inmersa en un ecosistema o en una estructura integral que hace eso posible, ¿no? También vamos a estudiar los distintos tipos de activismo judicial progresista, principalmente pues, esta lectura es sobre el caso colombiano, y vamos a observar dos tipos de activismo, el activismo jurisprudencial o denominado como activismo ideológico o valorativo, que es aquel activismo en el cual las decisiones judiciales lo que hacen es conferir derechos a través de su propia resolución, a partir de su propia jurisprudencia, como ejemplos como la despenalización del consumo de las drogas, la despenalización de la eutanasia o la despenalización de cualquier otro derecho a través del cual con esta decisión pues lo que se hace es conferir derechos a determinados sectores de la población. Pero el otro tipo de activismo es el activismo remedial. Y este activismo remedial es el que va más allá de aquella determinación ideológica o jurisprudencial y en el cual la Corte está tomando una decisión y está dictando una decisión a algún otro órgano. Por ejemplo, y que tiene por objeto remediar determinadas situaciones relacionadas a los derechos humanos. Y un ejemplo que se coloca es el de los centros de reinserción social o aquellos lugares, dependiendo de cómo se denominan en sus países, en donde se encuentran personas privadas de la libertad, en donde ha habido sentencias de la Corte en donde se ha determinado modificar alguna situación a efectos de garantizar las condiciones mínimas de existencia o condiciones humanas de existencia de las personas privadas de la libertad. Entonces podemos observar estos dos tipos de activismo en el papel de la Corte y que estos dos tipos de activismos no son aislados, o sea, pueden darse en su conjunto los dos tipos. Bueno, pues estos son algunos de los temas que ustedes estarán estudiando en esta unidad.
que ustedes también estarán reflexionando, analizando y discutiendo a través de nuestro foro. Ustedes saben que esa es en esta unidad, nuestro mecanismo de evaluación, por lo que es muy importante que consideren el tipo de participación que tienen en el foro. Y sin más, yo me despido de ustedes, deseándoles que adquieran diversos conocimientos en esta temática. Esta es la parte introductoria. Después vamos a pasar a otros temas relacionados con la documentación de los casos de violaciones a derechos humanos, con el contexto, y todos estos temas se van a ir relacionando, o sea, van siendo herramientas para al final poder construir una estrategia de defensa integral de casos de violaciones a derechos humanos. Así que espero que esta unidad sea muy fructífera para ustedes, que logren aprender mucho y sobre todo que se vayan conociendo también a partir del foro de presentación y del foro de discusión de esta unidad. Sin más, me despido de ustedes y estaremos en contacto. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarme, en mandarme un correo electrónico y que tengan una muy buena tarde.